Estamos de vuelta y tenemos saludos de parte de la señora Esperanza de Tierra Blanca. Señora, también le mandamos un gran abrazo y un gran beso. Qué bueno que todos y cada uno de los días nos sigue. Y bueno, pues además que se comunique con nosotros para hacérnoslo saber. Vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña la licenciada Ana Luisa Castro. Ella nos acompaña de Cognos y vamos a hablar acerca de evaluación psicológica, que es un nuevo servicio del Centro Cognos. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por acompañarnos. Oye, yo creo que cuando hablamos acerca de una evaluación psicológica, siempre nos preguntamos qué es y para qué sirve. Bueno, realmente la evaluación psicológica es algo que a lo largo del tiempo, cuando la psicología inicia, pues varias personas decían, pues cómo se puede medir, cómo podemos constatar o verificar lo que vemos o lo que escuchamos cuando estamos frente a un paciente. Entonces, pues nace la idea de las pruebas psicológicas. Entonces es una herramienta útil para médicos, para psicólogos, para terapeutas de la comunicación humana, para neurólogos, para darnos una idea. Hay pruebas que miden personalidad, hay pruebas que miden inteligencia, hay pruebas que miden lo neurocognitivo. Por ejemplo, las neurocognitivas a nosotros como psicólogos nos ayudan a orientar a un psiquiatra o a un neurólogo cuando un paciente es propenso, por ejemplo, a enfermedades degenerativas. Oye, estas son pruebas que ya se probaron, valga la redundancia, que ya se probaron, que ya están hechas para un cierto población, ¿no? Porque luego también en internet nos encontramos muchos test de personalidad. ¿Quieres saber si eres ansioso? ¿Quieres saber si esto? O sea, y no son pruebas psicológicas reales, ¿verdad? De hecho, bueno, todas las pruebas están estandarizadas para ciertos tipos de población. Las mexicanas, están avaladas por la UNAM, son quien las estandariza para toda la población mexicana. Entonces el centro, pues utilizamos pruebas que realmente están validadas y estandarizadas para la población mexicana, desde niños de preescolar hasta adultos mayores. No podemos utilizar una prueba entonces que sea de Estados Unidos con una persona de aquí de México. No, porque las preguntas, por ejemplo, cuando son de personalidad, cambian, porque mide lo que vienen siendo los rasgos de carácter nacional. ¿Cómo podemos entonces saber quién sí nos puede aplicar una evaluación psicológica? Realmente cuando estamos en formación, todos los psicólogos debemos al mínimo conocer qué tipo de pruebas es la que hay que aplicar, cómo se debe aplicar. Sin embargo, el centro bueno, en este caso yo me enfoqué mucho a la cuestión de evaluación psicológica. Realmente el conocer qué tipo de pruebas y qué tipo de pruebas se le debe de aplicar específicamente a un paciente es totalmente personalizado, y realmente el psicólogo, el terapeuta que esté a cargo del caso debe de contar con la capacitación necesaria para hacerlo. Excelente, entonces no debemos de fiarnos de personas que no tengan esta capacitación, ¿verdad? Claro, porque muchas veces lo que ponemos en el informe psicológico depende muchas veces del tratamiento neurológico o psiquiátrico de un paciente. Oye, luego hay muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando vamos a pedir algún trabajo y pasamos por recursos humanos y se nos van a aplicar ciertas pruebas de evaluación psicológica, la gente tiene miedo, la gente comienza a buscar en internet cuáles son las respuestas correctas, qué sí tengo que poner, qué sí tengo que dibujar, qué no debo de dibujar. O sea, como que son preguntas muy comunes, ¿no? Sí, de hecho, pues es algo que en internet hasta vienen cómo debes de poner o dibujar la casa, que son cuestiones que normalmente en recursos humanos se utiliza. Sin embargo, por ejemplo, hay pruebas pues que no son realmente recomendables que sigan las instrucciones de internet, porque las pruebas miden mentira. Entonces, si mientes, tú te das cuenta. Es peor, ¿no? Ajá. O sea, no te van a engañar. No, realmente, y en los dibujos realmente están tan bien hechos que pues no puedes mentir. Se llaman pruebas proyectivas, entonces realmente te proyectas en una hoja. O sea, pasas parte de ti a una hoja. Cualquier dibujo ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de los dibujos, ¿se puede interpretar?
Nada más lo que son la figura humana, el test, hay un test que se llama casa, árbol y persona, pero tienen ciertas características. Nosotros decimos al paciente o a la persona que estamos evaluando que no debe ser una figura hecha de palitos o una caricatura. Entonces, si la hace de palitos o hace una caricatura, automáticamente se invalida. Perfecto. ¿Para qué nos van a ayudar a nosotros como personas comunes y corrientes este tipo de pruebas psicológicas? Bueno, cuando estamos frente a la adversidad de llevar un proceso terapéutico, es una herramienta que realmente es necesaria. ¿Por qué? Porque según tu capacidad intelectual, según tu personalidad, estás dispuesto o no a llevar un proceso terapéutico. Y el proceso terapéutico se va adecuando a tus condiciones como persona y a tu propia inteligencia. Entonces, para nosotros, terapeutas, psicólogos, nos ayuda a orientar de una mejor manera esta terapia. Y es más, tiene más frutos en los pacientes. Ven más calidad en su propio proceso terapéutico y, por supuesto, en su vida. Ahora, por ejemplo, si en la escuela de nuestro hijo nos piden que se tiene que someter a una evaluación psicológica, ¿hay algo por lo cual debemos de alarmarnos? Pues realmente, normalmente cuando nos llegan pacientes de escuelas, es normalmente para detectar alguna discapacidad como es la dislexia, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Estas pruebas lo pueden hacer, por supuesto. Las neurocognitivas tienen herramientas que nos ayudan a nosotros a detectar síntomas para un posible diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también problemas de atención, problemas de lenguaje. Las pruebas neuropsicológicas nos orientan y nosotros buscamos la manera de canalizarlo con el psicólogo infantil del centro, que también se cuenta con ese servicio, y con el terapeuta de la comunicación humana, que es el especialista en lo que es pues lenguaje, problemas de aprendizaje. Y pues nosotros tenemos también ese servicio. Es muy amplio, porque te pregunto, porque cuando te mandan y, o sea, escuchas prueba de evaluación psicológica, no es que a lo mejor mi hijo está loco, o sea, es lo primero que se nos viene a la mente. Todavía no nos podemos quitar esa palabra de la cabeza. De hecho, bueno, a mí me encanta que nos hayan abierto este espacio, porque realmente el estigma de la salud mental, o sea, es algo que en el siglo XXI sigue vigente. Todavía, sí. O sea, todavía se piensa que el psiquiatra, el psicólogo es únicamente para las personas que padecen trastornos mentales, y no nos damos cuenta que a veces pues nuestra vida cotidiana pues nos hace tener fracturas psíquicas que nos hacen necesitar de profesionales que nos ayuden, y no de el consejo de la comadre o de la vecina, porque a veces es chistoso, pero cuando vamos a la estética le contamos mejor al estilista lo que nos está pasando. Que el psicólogo nada más la mitad. Ajá. Ya que adivine lo que resta, ¿no? Sí. Oye, pues está muy interesante, porque como tú comentas, todavía tenemos este estigma. Si usted le piden una evaluación psicológica, no tiene por qué temer, digo, o sea, y no hay a lo mejor estas respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Porque estamos evaluando nuestra propia personalidad. Sí, a veces, pues realmente cuando tenemos pacientes de muchos años, a veces hay pacientes que le decimos, ya te vamos a dar de alta, y él nos dice, no, pero me quiero seguir conociendo. Entonces, las pruebas psicológicas, las herramientas psicológicas también nos ayudan para eso. O sea, nos orientan en cuestión al terapeuta por dónde dirigir la terapia, para las fortalezas con las que cuenta, pero también las debilidades, y eso al paciente le sirve muchísimo. Muy bien. Bueno, pues usted está buscando, si ya alguien le ha pedido alguna evaluación psicológica, o como nos dice la licenciada, quiere conocerse aún mejor, no importa que nada le duela, ¿verdad? O sea, podemos ir al psicólogo así. Claro. Entonces, bueno, pues yo le recomiendo que vaya ahí a Cognos. Nos encuentra en Salvador Nava Rodríguez 1105 Oriente, teléfono 817-4186. Le agradezco a la licenciada Ana Luisa Castro que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias.